Muy bien, pues siendo hoy viernes 4, 5, 6, 7, 8 de abril del 2022, viernes de Dolores, ya uno de los viernes más significativos del año para el mundo cristiano y también simbólicamente, desde luego, místicamente para el mundo no cristiano. De todas maneras, a ellos también les alcanza el paraguas de la salvación. Ah, aunque no lo sepan, porque la salvación no la obtienen aquellos que formalmente la rechazan después de conocerla. Así que es un viernes muy importante para el mundo católico e inspirado justamente en eso, Viernes de Dolores, me di a la tarea de hacer una síntesis. La escribí no para leerla estrictamente, sino para no perder el hilo. Es una narrativa muy profunda, compleja, muy interesante. ¿Cuáles son los dolores que hoy padece México? Toda la nación. Partiendo de aquella famosa frase de Cristo de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Contribuyendo entonces a que todos los aquí presentes, más los próximos que nos vean por YouTube o por Facebook, mientras no me castiguen, entiendan que lo que hoy sucede en México e inspirado en este Viernes de Dolores es justamente el corolario, el resultado, la consecuencia de aquella derrota del glorioso ejército cristero. Para empezar, les quiero recomendar a todos, por favor, es muy importante esta recomendación que voy a dar, que busquen en su Firefox, en su buscador, a un comentarista, escritor de varios diarios del país que se llama Héctor de Mauleón, así tal como suena. Héctor de Mauleón es el periodista mexicano más dedicado a seguirle la trayectoria al narcotráfico. De hecho, probablemente en la sesión de preguntas y respuestas les pase un video de él que dura 4 minutos para que lo conozcan físicamente, su rostro, y para que vean su narrativa. Él nos cuenta con mucha frecuencia qué sucede en el México actual como resultado justamente de aquella derrota que ocurre en el año 1929 con lo que se llamó los arreglos, que es un tema que tengo en la bodega, en el pecho, en la cabeza, para narrarlo con ustedes, pero que es un tema tan complejo que todavía lo estoy estudiando y preparando. Pero lo que me costó menos tiempo y menos trabajo preparar para este día en el cual desde el miércoles no me he sentido muy bien de salud, porque la neuritis ha regresado con cierta fuerza, sí pude preparar algo que es propio para este Viernes de Dolores y suplicarle al cielo, suplicarle a Cristo que nos ayude a enfrentar lo que hoy les voy a platicar. Bueno, pues resulta que Malo, ya sabemos quién es Malo, para los que no lo sepan, sobre todo fuera de este grupo, pues Malo significa Manuel Andrés López Obrador. Y yo quisiera que ninguno de ustedes le volviéramos a decir AMLO, porque él se cambió el orden de su nombre para que nadie le llamara Malo, sino para que todos le llamaran Malo, AMLO. Y de ahí se deriva el AMLover, ¿no? Y otros términos similares, pero que en realidad debería ser Malover, ¿sí? Los amantes del malo. Bien. Malo está corrompiéndolo todo. Con la mano en la cintura, con su sonrisa maquiavélica que destila no ironía,
destila sarcasmo, destila burla, destila maldad. Para los que no sepan qué significa la palabra sarcasmo, en su estricto significado histórico, les tengo una historia que tal vez los más antiguos del grupo alguna vez me escucharon, pero no así muchos de los que ahora últimamente se han estado sumando, sobre todo de otros grupos a los que siempre invito. La palabra sarcasmo viene de un instrumento que utilizaba el ejército del Cid Campeador para comer sin detener el ejército. Quiero que se imaginen un conjunto de 40,000 hombres a caballo que querían conquistar una ciudad o un campamento o una villa que estaba en poder de los musulmanes, de los fanáticos del Islam, que a lo largo de la historia han demostrado ser, hasta la fecha, posiblemente el pueblo más feroz, más furioso, más fanático, más asesino de la historia. Y el Cid y otros muchos guerreros españoles de notabilísima virtud e inteligencia y estrategia militar lograron formidables, extraordinarias victorias con su estilo de combate y sobre todo de la caballería española. Y el sarcasmo era utilizado como un látigo en la siguiente forma. El ejército hambriento cercaba un gran hato de reses. Imagínense 100 reses cercadas por lo que quieran, 10,000, 20,000, 1,000. Los números siempre fueron muy cambiantes según el momento histórico y según los lugares en donde el Cid transitaba. Y una vez que cercaban el hato de mulas, de bueyes, de toros, de vacas, de ganado propio para el consumo humano, un guerrero sumamente hábil brincaba sobre el lomo de la bestia y con un cuchillo tremendamente filoso hacía cortes en la piel de la res, a lo redondo del cuello, a lo largo de la panza, en la cola, en las patas, ¿sí? De tal manera que la res no se desangrara, pero la piel quedaba cortada. Pues la piel de una vaca tendrá unos 3 o 4 milímetros de espesor. Bien, ese era el primer caballero que se trepaba a la res, hacía su trabajo rapidísimo, una habilidad asombrosa, y se bajaba o se montaba en otro caballo. Una vez que la res estaba tratada, por así decirlo, entonces se lanzaba el sarcasmo. El sarcasmo era un látigo de 9 colas, en cuyas puntas de cada cola del látigo había, ¿cómo llamarlas? Esquirlas de acero, ¿sí? Ganchos de acero, que al arrojarlo se agarraban fuertemente de la piel de la res y el guerrero manejador del sarcasmo daba un tirón. De un solo tirón, la res quedaba encuerada, sin piel. Enseguida, otro guerrero con una cubeta llena de sal y de jugo de limón rociaban a la res, que seguía caminando desesperada, ya con muchísimo dolor, y una vez que el jugo de limón y la sal hacían su cometido de medio cocer la carne de la res, entonces un cornetero tocaba su trompeta y todo el mundo a comer con la punta de la espada, sin bajarse del caballo y sin detener la marcha del ejército. Todo este proceso, y principalmente el látigo usado para encuadrar a la res, se llama sarcasmo. Pues esto es lo que el presidente de México, pseudo presidente, por favor, usa todos los días para burlarse de sus enemigos,
reales o imaginarios. Ahora, al que trae entre ceja y ceja, pues es a un periodista políticamente muy bien orientado, si bien anda muy desorientado en temas como el aborto, la ideología de género y el matrimonio igualitario, pero cuando menos es un buen adversario del Pejelo Postle por lo que se refiere a economía, salud, seguridad y otros temas de interés nacional. Así que cuando yo digo sarcasmo, me estoy refiriendo a encuerar a una persona, llenarla de jugos que le cuezan la piel y así dejarlo y así comerse. Todo eso es el sarcasmo en lengua castellana. Así que este ser sarcástico, que parece haber nacido para burlarse de sus adversarios en vez de darles argumentos, está corrompiéndolo todo. La Marina, el Ejército, la policía y esta, junto con sus más altos mandos, muy cerca todos ellos, con, encima y al lado del narcotráfico. A tal manera revueltos que ya no se sabe quién es el narco, quién es el alcalde, quién es el gobernador o hasta quién es el presidente. Este narcotráfico, para información de ustedes, el narcotráfico mexicano es el más eficiente, es el más rentable y el más extendido en todo el mundo. El narcotráfico mexicano ha llegado hasta Rusia. Esta falta de condenación de la cuestión ruso-ucraniana, que tiene sus aristas negativas y positivas, probablemente el malo no la ha hecho porque tiene intereses de narcotraficante en Rusia, ¿sí? No porque entienda la cruzada que Vladimir Putin está intentando hacer, no porque entienda que muchos de los ataques que se le adjudican a Putin en realidad son hechos por guerrilleros antirrusos y sionistas que radican en Ucrania y están haciendo barbaridad y media y se le atribuyen a los rusos. No, sino porque el narcotráfico mexicano tiene una presencia muy profunda en Rusia y en toda Europa y en parte de Asia y en parte de África. Y desde luego no se escapa ninguna nación desde Alaska hasta Patagonia. Ese es el narco mexicano y es la principal herramienta, la principal fuente de recursos del que funge como presidente. Por lo tanto, los recursos de los que dispone pues son inagotables. Entonces, este poder corruptor, el más poderoso del mundo, es el arma principal con la cual el pseudo presidente está corrompiendo al país. Y lo que es peor, Malo ha estado preparando un acuerdo con los narcos desde que llegó a la pseudopresidencia, pero no en secreto. Este pacto con el narco, esta alianza, este hombro con hombro, piel con piel con el narco, no ha sido en secreto, sino a la vista de todos. En las mañaneras, llenas de abrazos y no balazos, y de chancletazos de las abuelitas para los narcos, y de acusaciones con las mamás, para que los narcos se conviertan en personas de bien y abandonen el crimen. Mayor sarcasmo no puede haber. Esa recomendación es un sarcasmo cruel. ¿Y qué me dicen de la cereza envenenada de mostrar al titular de la Guardia Nacional y al titular de Gobernación hace unos cuantos días en un acto proselitista a favor del circo que tendremos el domingo, que por cierto, dicho sea de paso, es un día importantísimo, súper importante. ¿Pero por qué? No porque se vaya a celebrar este circo, maroma y teatro de la revocación, sino porque es el Domingo de Ramos. Punto. No hay nada más que celebrar el Domingo de Ramos, pero para promover su circo, el secretario de Gobernación tuvo esta expresión,
los del INE se irán con la cola entre las patas. Otro sarcasmo. Y el último sarcasmo de ayer, en la mañanera de ayer, del malo fue: no me vengan con que la ley es la ley. No me vengan con ese cuento. Este es el sarcástico personaje que nos malgobierna. Pero hay mucho más. Todo eso y mucho más ha abierto la puerta al imperio del desorden y de la imposición tiránica. Perdón, voy a silenciar. Sí, agárralo. Todo eso y mucho más, pues, repito, ha abierto a la puerta del imperio, del desorden y de la imposición tiránica, dando la bienvenida a una especie gravísima de anarquía. Aquí es donde la explicación que voy a dar está fundamentada en un personaje extraordinario que vivió en Grecia, nació en Grecia, en Megalópolis, así se llamaba esa ciudad donde él nació, y vivió del año 200 antes de Cristo al 118 antes de Cristo, o sea que vivió 82 años, Polibio. Para la edad promedio en la que los humanos vivían en aquella época, pues resultó casi un personaje bíblico por la altísima edad que alcanzó. Bueno, entonces vamos a ver qué nos platicó Polibio en el siglo II antes de Cristo acerca de lo que hoy ocurre en México como resultado de la derrota del ejército cristero. Bien. Para los que no me escucharon desde el principio, la justificación de este tema o la explicación de por qué estoy manejando hoy, Viernes de Dolores, este tema, es porque quiero contrastar al México cristero con el México de hoy. El contraste de veras me ha hecho casi llorar. Me ha hecho garras el corazón. Sobre todo por razones que en otras sesiones debo platicarles. Bien, ha dado origen, pues, a una imposición tiránica, dando la bienvenida a la más gravísima especie de gobierno. Cito desde aquí y hasta que lo termine a este gran historiador Polibio. No lo cito textualmente, sino que he extraído, he hecho un extracto de sus principales ideas al respecto, de lo que pasó en Grecia varias veces, ¿sí? Porque en Grecia pasó, en Roma pasó, en Inglaterra, en España, en Francia, en todos los grandes imperios ha pasado, pero como en ningún otro lado de la tierra, ocurre en México. Él la llama la oclocracia, que es la forma de gobierno caracterizada por ser la masa popular, la masa analfabeta, la masa chaira, para que se me entienda mejor, quien controla al gobierno. Y a su vez el gobierno controla a la masa chaira, analfabeta y populachera. ¿Cómo? Pues aquí tienen un magnífico ejemplo con lo que va a suceder el domingo con los que torpe, estúpida e ignorantemente vayan a votar. Tanto los que creen que así pueden votar con B grande al narcopresidente, como aquellos que obviamente en abrumadora mayoría van a querer que continúe. Porque se trata de una ratificación para lograr popularidad, no de otra cosa. Esta oclocracia ocurre de forma anárquica y violenta, en donde el primero en violar la ley sistemáticamente, desde que dijo al diablo con las instituciones y pasándose por el arco del triunfo multitud de artículos de la Constitución, claro, hay instrumento en el cual yo no creo, pero al fin y al cabo es la Constitución, y él la viola de manera sistemática, consciente y sarcástica, en el sentido que lo planteé. Oclocracia, nos dice Polibio, el padre de la historia, porque es el primer personaje en la historia que nos enseña cómo escribir de historia, cómo manejar la historia,
y es el primer personaje en la historia del mundo que escribe una historia universal. Bueno, entendiendo por universal en aquella época el pequeño trozo del planeta Tierra que se conocía. El norte de África, las tropas de Alejandro hasta la India, por el norte hasta Escandinavia, toda Europa y párenle de contar. Ni siquiera se tenía conciencia de la existencia de China o de la India, y mucho menos del sur de África, y para nada de lo que después sería América. Bueno, pues Polibio nos explica que oclocracia es un término que proviene del griego, porque etimológicamente se compone de oclos, muchedumbre, y de kratos, poder o gobierno. La palabra kratos, bueno, pues piensa en la democracia, aristocracia, oclocracia, partidocracia, narcocracia. La palabra que la antecede implica el poder o el gobierno de, la palabra kratos. Y peor aún, dice Polibio, a veces las naciones, y este es el caso de México, aparte de la oclocracia, sufren el desgobierno de la kakistocracia, del griego kakistos, que significa lo peor. Kakistos significa lo peor. Y si le añadimos la palabra kratos, entonces tenemos ya la maravillosa palabra para describir al México actual, que se llama la kakistocracia, ¿okay? Que es el gobierno o poder, que es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno formado, ojo, mejor me río, por los más ineptos. No está hablando un periodista moderno, no está hablando Juan Bosco, está hablando Polibio en el siglo II antes de Cristo. Y parece que vio a México a 2200 años de distancia. Díganme si no, hoy México está desgobernado por los más ineptos en todos los ámbitos de la vida nacional, por los más incompetentes, eso sí, muy leales, ¿no? Capaces de besarle las botas al peje, los más ineptos, los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos, los más viles, ¿sí? De un determinado grupo social, en este caso, salidos de la chusma, de la muchedumbre, y entonces se dan de manera simultánea la kakistocracia y la oclocracia. Y como veo que el grupo se ha incrementado bastante, vuelvo a repetir una información interesantísima. Estos términos fueron aplicados por primera vez por Polibio, el padre de la historia universal, quien nació en la ciudad de Megalópolis, Grecia, en el año 200 y muere 82 años después, en el 118, y es considerado uno de los historiadores más importantes, si no el que más, debido a que es el primero que escribe una historia universal. Además de esto, Polibio es el historiador antiguo que más ha escrito sobre la historia y sobre la forma de hacer historia. Será retomado en la modernidad para forjar algunos de los puntos básicos que forman la disciplina de la teoría de la historia. Sus apreciaciones políticas son consideradas aún hoy en día, como un material de estudio en diversas disciplinas, como la ciencia política o las relaciones internacionales. Propone que imaginemos que por la fuerza misma de los acontecimientos más nefastos, como en México, debido a un premeditado diseño masónico, en este caso, diseño masónico intencional, en el caso de México, pero tristemente también en el caso de Chile. El actual presidente de Chile va a convertir a la principal economía, a la más boyante economía del continente latinoamericano, en el peor desastre que se haya podido ver. Ya lo veremos, ya lo veremos.
Hay Perú y Bolivia y Ecuador y Argentina. Y ahí viene otra vez Lula da Silva para que en octubre tome la presidencia de Brasil. Porque para ampliar la cantidad de votos de sus simpatizantes, ya el Congreso de izquierda, opuesto al presidente de derecha, Bolsonaro, ya les dio permiso de votar a los adolescentes brasileños, que son los que adoran a Lula da Silva. Basta con tener 16 años para ya ser capaz de votar. Movimiento de la izquierda oclocrática, caquistocrática brasileña, para volver a colocar a un gobernante comunista, y entonces sí, ningún país de América Latina se salva de esta salvajada, en la cual pues México es la principal víctima. Vamos a ver. En este premeditado diseño masónico, que es la 4T, que es la quinta generación, la quinta tragedia destructiva creada desde la masonería contra nuestra patria, recordemos rapidísimo cuáles son las otras 4: la expulsión de los jesuitas, las guerras de independencia hasta antes de Iturbide, la revolución, la guerra de reforma y las barbaridades que hizo Juárez con la iglesia y con el pueblo de México, y la revolución antimexicana. Pero ninguna de esas 4 tragedias históricas que nos han acontecido es tan grave como la del México post-cristero, la del México de hoy. La 4T, pues, la quinta tragedia destructiva y masónica diseñada contra nuestra patria de modo intencional. Imaginemos que triunfa la tendencia oclocrática plebeya. Vamos a manejar ahorita 3 conceptos. 3 conceptos que Polibio describió desde hace 2200 años y que nunca en la historia de México se habían juntado de manera simultánea. ¿Cuáles son estas 3 fuerzas que se juntaron en México para tristeza y dolor de todos nosotros? Se juntaron la tendencia oclocrática plebeya, llamada Morena, 33 millones, más otros 33 que todavía lo siguen apoyando, porque su popularidad anda sobre 60-65%, que a pesar de que reconocen que gobierna mal, aunque algunas personas dicen que no, que ya está abajo del 50, yo no lo creo, no creo que esté abajo del 50, yo creo más en los que todavía le dan cerca del 60 o un poquito más. Entonces, pero tenemos datos. El primer factor es la tendencia oclocrática plebeya. Segundo, que se juntó al mismo tiempo con la primera. La primera es la tendencia oclocrática plebeya. La segunda fuerza destructiva masónica es la oligarquía plutocrática. ¿Qué quiere decir plutocrática? Viene también del griego y significa el gobierno de los más ricos. En efecto, tenemos una pléyade, o más bien una jauría. Me equivoqué al hablar de pléyade porque es una palabra muy bella que se refiere a las estrellas. Imaginémonos la segunda fuerza. Es una oligarquía plutocrática, donde está Carlos Slim, donde están otros 5 o 6 empresarios, no de esa envergadura, no con sus 80,000 millones de dólares, pero sí con 40,000, o sí con 20,000, o sí con 1,000. Esta oligarquía plutocrática se alió con la plebeya oclocrática para formar una sola fuerza. Y además de la oclocracia plebeya y la oligarquía plutocrática, tenemos una tiranía dictatorial. 3 fuerzas. Las repito al revés. La tiranía dictatorial, en este caso encabezada por Malo y su gabinete. La oligarquía plutocrática, encabezada por Carlos Slim y aliada del régimen. Y la tendencia oclocrática plebeya, encabezada por Morena. 3 azotes
bestiales, simultáneos. O sea, no sucede, no sucedió en Francia, ni en la época del terror. No sucedió en Inglaterra, no sucedió en España, no sucede en ningún otro lugar de la tierra, solo en México. Este es el México que tenemos gracias a que los obispos traicionaron a los cristeros, el Papa fue mal informado, como lo vamos a ver en su momento, y se instaló un régimen que fue derivando poco a poco, hasta llegar de manera casi súbita a juntar estas tres poderosas fuerzas masónicas de destrucción. Recordemos que nuestro macrotema ha sido la masonería. Bueno, pues a 90 y tantos años de distancia de la guerra cristera, vemos cómo tres poderosísimas fuerzas masónicas se han juntado en el régimen que hoy tenemos en México y que aparentemente es invencible y que ya está haciendo todo lo posible por perpetuarse. Porque este evento del domingo tiene claramente la tendencia de la búsqueda de la perpetuación en el poder, bien sea en su propia persona detestable o bien en un sucesor que lo obedezca plenamente, como pueden ser la Sánchez Loba o Sánchez Cordero si quieren, y peor aún, Marcelo Ebrard. O peor todavía, Claudia Sheinbaum. Cualquiera de los tres van a acabar de sepultar a lo poco que queda de nuestra nación. Entonces, estas tres fuerzas, aliadas en forma poderosísima y victoriosa, son la realidad política del México de hoy. ¿Cómo nos lo explicamos? Bueno, la raíz está en las cuatro cosas anteriores que mencioné, las cuatro tragedias, macro tragedias que mencioné, pero particularmente en la derrota del ejército cristero, que fue el único que en su momento pudo haber cambiado para siempre el destino de México. Imaginemos, dice Polibio, imaginemos, por lo tanto, que pudieran verse reunidos en un solo régimen. Pues Polibio no pensó en México porque no conocía que México iba a existir. No ya los caracteres eminentes de las constituciones mejores, estoy leyendo a Polibio literalmente, sino los más despreciables de las peores, no ya las virtudes de las tres formas de gobierno rectas, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, siendo yo partidario desde luego de la monarquía, como lo es Santo Tomás. La monarquía, demostrado a lo largo de 13 o 14 siglos, fue el único sistema de gobierno que realmente logró el progreso de las naciones. Las grandes naciones no los hicieron las presidencias de ningún país. Las grandes naciones las hicieron los emperadores y los reyes y las reinas, sobre todo la reina Isabel de Castilla o la reina Isabel de Hungría, ¿sí? En fin, sobran personajes que podríamos citar. Polibio nos sigue diciendo, bueno, repito el párrafo para agarrar el hilo. Imaginémonos, por lo tanto, que pudieran verse reunidos en un solo régimen, no ya los caracteres eminentes de las constituciones mejores, sino los más despreciables de las peores, no ya las virtudes de las tres formas de gobierno rectas, sino los vicios de las correspondientes formas corruptas. El resultado sería un gobierno mixto, exactamente opuesto a la aristocracia, a la monarquía y a la democracia. Ya no sería, dice Polibio, la república óptima, la óptima república, sino la peor república posible, la peor cosa pública posible. Palabras de Polibio, por la suma de los males de cada uno de los regímenes corruptos simples, porque se reunirían en sí las perversiones de todos ellos.
Repito, ¿cuáles son esas tres formas que se reunieron para formar la peor república posible? La tendencia oclocrática plebeya, Morena, la oligarquía plutocrática, encabezada por Slim, y la tiránica dictatorial de un solo hombre, en donde malo lo es todo. El muerto en los entierros, el niño en los bautismos, el novio en las bodas, ¿no? Y el quinceañero o la quinceañera en los 15 años. Este resultado nefasto sería sigo con Polibio, sería el peor gobierno en cuanto al gobierno de los peores, de las distintas especies, reunidos y mezclados como ingredientes, no ya de una receta salvífica, dice Polibio, y yo digo, como lo pretende AMLO, el salvador de la patria, el rayito de esperanza, el Mesías de Macuspana, sino de la fórmula venenosa, dice Polibio, sino de la fórmula venenosa de un maleficio. En este caso, a la palabra maleficio, yo añado este parrafito. Este es el fin supremo de la masonería para México y para el mundo. La reunión de esas tres fuerzas. Si quisiéramos darle un nombre, propone Polibio, pues denominarlo caquistocracia y oclocracia, que es lo contrario de la aristocracia, sobre todo de la aristocracia del espíritu, en el sentido más amplio y noble del gobierno de los mejores. En efecto, los reyes en su gran mayoría pudieron formar el gobierno de los mejores. De ahí la palabra aristocracia, el gobierno de los mejores, en inteligencia, en conocimientos, perdón, en cultura, en virtud, en valores, en patriotismo, en honorabilidad, en heroísmo, muchos de ellos, ¿sí? Formaron una verdadera aristocracia. Y sobre todo, y aquí viene lo más maravilloso, todos esos príncipes, todos esos aristócratas son los líderes históricos de lo que la historia conoce con el nombre de la cristiandad. La cristiandad, el gobierno de los mejores. Lo probaremos en su momento. Por todo ello, ahora dejo a Polibio y me vengo a México en mis propias palabras. Por todo ello, nuestro ejército, nuestra armada, nuestras policías, nuestros dirigentes de todos los partidos, de todos los desórdenes de gobierno, están exterminando su autonomía y su honestidad, si es que alguna les quedaba, porque están siendo capturados por los negocios turbios. Por decir algo, el AIFA, el aeropuerto internacional, que es una burla, es otro sarcasmo, que no haya vuelos internacionales y que le llamen internacional. Ya aquí les cuento una anécdota que acaba de suceder. Marcelo Ebrard, que es tan mentiroso como su jefe, dijo que Qatar quería hacer vuelos a México. Pues, ¿qué creen? Nunca dijo Qatar y su príncipe que quería hacer vuelos al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino ¿a dónde creen? A Cancún. Esa es la verdad. Bueno, ya lo agarraron en la mentira y lo tuvo que matizar. Aparte del AIFA, los otros 4 grandes pozos de corrupción: la refinería Dos Bocas, el trenecito Maya, que ojalá no se pueda terminar para no exterminar la selva de la península, el famoso corredor que va de Tehuantepec al Golfo, a Veracruz, y ¿qué otra cosa? A ver, el aeropuerto, ese ya está, bueno, a medias, pero ahí anda, el Dos Bocas y el trenecito. Son 4 o 5 monstruosidades que por la cercanía y el contubernio de todas las fuerzas gobernantes y con el apoyo de los delincuentes del narco, pues podemos decir que México está secuestrado. Los ciudadanos comunes, los de a pie,
de todos los estratos sociales, somos como extranjeros en nuestra propia patria porque no podemos decidir. No podemos decidir. No pudimos detener la construcción de 4 o 5 obras faraónicas que le han costado a México miles de muertes. Independientemente de las de la pandemia, que los que estudian el asunto a fondo ya contabilizan más de 600,000, y aguas, porque de ayer a hoy, solo de ayer a hoy, se disparó nuevamente la tasa a más de 30,000 contagios, después de que había bajado a menos de 1,000. De pronto, ¡zum!, otra vez. Mucho cuidado, se los digo así como en paréntesis. Bueno, esto mismo que sucede en México, pero a menor escala, sucede en casi todos los países de Latinoamérica, particularmente en Chile, particularmente en Perú, particularmente en Argentina. En Chile podemos decir que la economía más boyante del continente ya es una oclocracia, ya está gobernada por la chusma, ya está gobernada por los peores de la chusma, por los más ineptos, por los más incompetentes, y en unos cuantos años veremos a Chile desplomarse, como México se desplomó. ¿Cuál es el principal indicador del desplome de México? Pues que las grandes calificadoras mundiales señalan que México ha retrocedido 6 puntos respecto del Producto Interno Bruto en comparación con el año 2018. No solamente no ha habido avance, el retroceso ya es escandaloso. Los más optimistas lo fijan en un menos 6% y hay quien lo califica ya con un menos arriba del 10%. Es una verdadera catástrofe. Bueno, ni Rusia con su guerra ha retrocedido tanto como México. Pero bueno, a partir del 2024, no a partir del circo del domingo, a partir del 2024, tendremos que darnos tiempo en la construcción de un sistema de seguridad pública que sea eficaz, eficiente y honesto, que ayude a recobrar la seguridad, a prevenir y a evitar los 110 asesinatos diarios, incluyendo desde luego ese asesinato que durante la hora de la comida, hace 2 o 3 horas, nos estremeció a mi esposa y a mí, cuando supimos de una niñita de 6 años que había desaparecido en Querétaro y que ya fue encontrada muerta en un edificio de Querétaro, y ya la policía anda disque buscando a los presuntos asesinos. Yo creo que eso no va a suceder. Que ayude a recobrar la seguridad y a prevenir y evitar este promedio brutal. Bueno, México es más inseguro que Ucrania. Literalmente. Los 110 asesinatos diarios, y conste que aquí no caen misiles. Algunos estados, como Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, sobre todo, y por citar solo a 3, se distinguen por ser más peligrosos que la misma Ucrania invadida. No nos dicen, pero yo se los platico, que en esos 3 estados, sobre todo en Zacatecas, los pueblos fantasmas, los pueblos donde ya no hay habitantes o casi ya no hay habitantes, donde antes eran ciudades prósperas, como Fresnillo, por ejemplo, ya se fueron para el norte o ya se fueron a otros lugares de México o del extranjero, porque los narcos dominan la zona para poder hacer el trasiego, la fabricación, la distribución de sus narcomercancías. Casi todo el territorio nacional está hoy ya perdido. Yo tengo un amigo, un gran amigo, que además fue mi cliente durante el tiempo que él fue gobernador del estado de Jalisco. Este caballero mexicano, patriota, católico, virtuoso, extraordinario, el gobernador de ese lugar, Alberto Cárdenas Jiménez, siendo gobernador en el año 1997, me enseñó
en un gran plano que estaba tendido, en un gran mapa del territorio nacional, me llamó, me dijo, mira esto, ¿cómo lo interpretas? Y después de verlo con detenimiento unos 3 o 5 minutos, le dije, no me digas que son las zonas dominadas por el narco. Sí. El 40% del territorio nacional en el año 1997 era gobernado por el narco. 25 años después, ¿cuánto nos queda verdaderamente en estado de libertad? Yo no creo que ni el 10%. Pero con todo este territorio nacional hoy ya perdido y en garras del narco, hay un enorme conjunto de territorios donde no hay gobierno, o mejor dicho, nos tiraniza un narcogobierno oclocrático y caquistocrático. A ver, vámonos a una mañanera. ¿Cómo te atreves tú a decirle a un familiar de alguien a quien acaban de matar? Vamos a imaginar que esta niña fue asesinada por algún narquillo que pretendió, por ejemplo, extorsionar a los padres de la niña para cobrar una deuda. Así sucede. Y como no se la pagaron, pues mataron a la inocente. Ahora ve y diles a los papás de esa niña. Lo dijo malo. Así lo dijo. A ese asesino de tus hijos, a ese asesino de tus padres, a ese asesino de tu esposo, no le daré un balazo, ni lo someteré a proceso, sino que le voy a dar un abrazo. No le voy a aplicar la ley, porque él también es un ser humano, pobrecito. Abrazos, no balazos. Este es México. El México derrotado en la Guerra Cristera, en 1929. Ahora vayan y díganle a los papás de esta chiquilla de nombre Guadalupe. Sí, es uno de sus nombres, aunque tiene otro también, es un nombre compuesto. Díganle que no se va a aplicar la ley en el caso de que haya sido un cobro por algún narco ofendido porque no le pagaron alguna deuda. Por lo que sea, por marihuana, por cocaína, por derecho de piso, y que la niña fue el producto de una extorsión, como sucede 110 veces al día en este país, desde que Malo llegó a la presidencia, superando con el doble las cifras de Peña Nieto y con el triple las cifras de Calderón. A este nivel de patética ridiculez criminal llegan los exhortos moralinos del payaso mentiroso que funge como presidente de la República, cuando en realidad es el capo di tutti capi de todos los capos de los cárteles del narco de este desdichado país. Pórtense bien, les dice, y como en el 2021, el día de las elecciones, no hubo masacres, los felicitó. En la mañanera del día siguiente les dijo, felicito a los señores del narcotráfico porque durante las elecciones se portaron muy bien. Palabras literales de Manuel Andrés López Obrador. Y dice, ya dejen de ser malosos, ya sean buenos. Y si no, los acuso con sus abuelitas y sus mamacitas. Les ruego, por favor, retroceder unos minutos en mi exposición y acordarse de la definición que di de sarcasmo. Esto es un sarcasmo. No, la palabra burla no lo alcanza a describir. La palabra ironía no alcanza a describirlo. No es un chiste, no es un giro gracioso del lenguaje. Es un verdadero sarcasmo. Pero aquí la res cuya piel está pelando con el látigo de las 9 colas es todo México. No es una res, es todo el país. E insiste, abrazos no balazos. Es mejor la chancla de la abuelita. Es mejor la chancla de la mamacita. ¿Qué va a suceder en este país cuando llegue, ojalá llegue,
un candidato de oposición a cualquier alcaldía, a cualquier gubernatura o incluso a la presidencia de la República? ¿Qué va a suceder cuando llegue un candidato de oposición y diga, yo sí voy a aplicar la ley, voy a ejercer el Estado de Derecho y yo voy a recuperar la soberanía de todos los territorios que ellos tienen secuestrados? ¿Qué van a hacer los narcos? Pues lo que hicieron en Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Matar, o cuando menos intimidar a docenas de candidatos contrarios a la 4T y comprar como esclavos a casi todos los gobernantes disque electos por voluntad popular. Porque cuando no los matan, los intimidan, y cuando no logran intimidarlos, pues los compran. Porque, repito, el acuerdo con el narco malo lo hace público, porque les dice, conmigo no tienen persecución. Pero con estos de la oposición, mi glorioso gobierno de la 4T, ¿no? Sin el gobierno de la 4T, los van a perseguir. Así que no voten por ellos, voten por mí o por los nuestros. Y los narcos van a sentir todo el apoyo presidencial. Es como una patente de corso que deja en calidad de niña de teta a la reina de los piratas ingleses, a la reina Isabel, la sangrienta de Inglaterra. Los narcos van a sentir todo el apoyo presidencial el próximo 6 de junio. Es como un permiso para delinquir, para asesinar, para secuestrar, para medrar con el huachicol, el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro de ganaderos como en Michoacán con los aguacateros, de agricultores honestos que se ven asesinados por no darle gusto al narcocacique del lugar. Se acaban de iniciar el domingo las campañas electorales en 6 estados de la República. Como están las cosas, se repetirá la historia de Sinaloa y de Michoacán y etcétera. Por desgracia, creo que sí. Por eso debemos tener ahora muchísimo mayor participación ciudadana. El 6 de junio, quiero que todos nos dediquemos a incentivar el voto de la gente enojada, de la gente decepcionada, de los que no salieron a votar en las elecciones pasadas, ni el año pasado, ni en el 2018, porque el abstencionismo es el que triunfa en este país. Y si no vamos a votar el domingo, no es abstencionismo, es un ejercicio inteligente del derecho a no votar en un teatro circense que lo único que busca es ir preparando la reelección. A ver, ¿dónde va a haber elecciones? En Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Hidalgo y Aguascalientes. Tenemos que evitar que caigan en las garras del narco, como ya cayó todo el corredor del Pacífico, junto con otros muchos estados más. Ahora van por el corredor del Golfo de México. ¡Qué peligroso! ¿Cómo invitar a los ciudadanos a votar ante el miedo que hacerlo significa? Porque cuando atentan contra tu vida o la vida de tu candidato no alineado con el narcogobierno del malo, casi todo el mundo se paraliza. Por eso yo, más que convocar a los ciudadanos, más que convocarlos a votar y que sí que lo hagan, lo más importante es difundir, conseguir y difundir información verdadera, profunda, por terrible que sea, como la que hoy les he planteado. Hay que votar, como decíamos antes. Toma lo que te dan, pero vota por el PAN. Toma lo que te den, pero vota por el PRD. Incluso, cosa rara en mí, hasta por el PRI. Porque es muchísimo peor que Morena. Es muchísimo peor Morena que el PRI. Pero no por Morena, porque este es el nido de la oclocracia caquistocrática. Vota por la oposición y toma los recursos que te den, porque no son de la bolsa de Andrés. Aunque te digan cuando te dan las migajas, te dicen, aquí te lo manda el presidente. Piensa, esto no es verdad. Es una inmensa mentira. No te la manda, esa beca no te la manda la presidencia de la República. Te la mandamos nosotros, los que pagamos impuestos.
a fuerzas, porque no queremos que así sea. No queremos que México sea un país de dádivas que compran la voluntad de los chairos y mantienen obnubiladas sus inteligencias. No viene ese dinero de ningún político morenaco, viene del erario público. Muy probablemente venga del dinero de los narcos locales, pero en general es dinero de nuestros impuestos con los que el malo trata de comprarte y lo logra casi siempre. Bueno, amigos, pues ganar en las 6 gubernaturas y no participar en el circo de la revocación es una senda de libertad. Esta ha sido la descripción del México de hoy. Espero sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas, sus dudas, sus aportaciones. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Antonio Vargas tiene la mano levantada y Hugo. Toño, te escuchamos. No sé, hay que tener la mano levantada. Creo que es Carla y Hugo el que lo tienen. Si quieren empezar ellos, no hay problema. Muy bien, Carla y Hugo, adelante. Hola, Doc, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pues nada más, bueno, yo, Hugo, quería un comentario y yo otro. O sea, ayer nos dimos, circulando en Facebook, aquí en Gómez Palacio, pues el municipio de Gómez Palacio, como es morenista, quitándole la propaganda al candidato a la gobernatura de oposición de Durango. ¿Cómo ve? O sea, ¿Quitándosela? ajá, delito electoral, quitándola. O sea, es lo que yo digo, bueno, hacen y deshacen y todavía dicen que el INE es lo único que nos queda. Yo no creo que el INE sea independiente, como dicen, y nadie le hace caso y ellos hacen y deshacen como les da la gana. En el periférico de Gómez Palacio, 9 espectaculares de López anunciando su chiste. Y ahí siguen, o sea, no los han quitado. A pesar de que el INE dio la orden. Pues, Sí, de hecho, doctor, pues la verdad es que es difícil el debate, sobre todo con aquellas personas que están plenamente convencidas de que es un ejercicio democrático, lo cual no lo es. La realidad es que los únicos que han estado fomentándolo por donde quiera y que han estado violando la ley para llevarlo a cabo son ellos mismos, ¿no? Ya desde ahí uno debería tener toda la sospecha del mundo que es un circo, ¿no? Si ellos mismos están interesados en llevarlo a cabo, que por sus propios intereses, ¿qué legitimidad tiene este ejercicio cuando son ellos mismos los que lo han impulsado? Claro. O sea, eso es algo vergonzoso, ¿no? Pero pues lamentablemente mucha gente no lo está entendiendo desde ese punto de vista, ¿no? Están aferrados a que es un ejercicio y que vamos a ir a votar. Bueno, pues claro que no lo es, ¿no? Muchos dicen, es que no has leído la ley, no has leído la Constitución, es que no se necesita para ver cómo es lo que surgió, ¿verdad? Esto es plan de ellos, a final de cuentas, y lo único que hace uno es legitimando a este sinvergüenza, que lo mejor que deberíamos hacerlo es no pelarlo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo en el otro comentario que quería hacerles, doctor, hablando de todo lo que es nuestro sistema, pues Carla y yo estamos aparte de la red familia, nos vamos a integrar como apoyo en realidad por nuestro tiempo tan escaso con el movimiento Viva México de Eduardo Verástegui. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Es lamentable lo que está sucediendo en cuanto a que son las cifras de tráfico sexual de niños, ¿no? No me digas. Realmente las cifras son escalofriantes, lo que nos dijeron, de hecho, para que todos sepan, la ciudad número 1 en todo el mundo en tráfico sexual es Tijuana. Qué barbaridad. Somos Tijuana, la ciudad A número... nivel mundial. A nivel mundial. La ciudad número 3 es Acapulco, la ciudad número 4 es Cancún y la ciudad número 7 es Puerto Vallarta. Entre las 10 ciudades con mayor índice de tráfico sexual. O sea, 4 ciudades mexicanas. Así es. En el medallero del tráfico de personas. Así es. Ahora, hablemos de Tijuana. ¿Por qué? Porque Tijuana está ubicada en la frontera con San Diego y California tiene el mayor número de pedófilos a nivel internacional. Obviamente esto funciona a través de una protección institucional, ¿no? Evidentemente mucha gente de alto Ahí alto está, rango, las 3 fuerzas juntas. Así es. La chusma, sí, los ineptos y los ricos. Sí. Y no sabe, doctor, la verdad es que muchos de ustedes, yo le dije a Carla, bueno, la verdad es que no estuviste ahí para platicar con ellos acerca de
de lo que es las atrocidades. Estamos hablando de lo que hacen incluso con bebés de 1 año, 2 años, ¿no? O sea, es traumatizante. Digo, yo sinceramente se los puedo decir, estamos en Cuaresma, pero yo creo que esta clase de gente ya no tiene nada de humanidad. Son verdaderos monstruos que ya prácticamente yo no sé si han perdido por la totalidad su alma, esta gente que hace esta clase de atrocidades y sobre todo la que hace esta clase de tráfico, ¿no? Yo diría, yo no sé si me decían el caso de un empresario muy importante que se decidió formar parte de un operativo, fue entrenado inclusive para tratar de recuperar niños. Él dijo, él era prácticamente ateo, este empresario, es una anécdota, ¿no? Que cuando platicaron con él, él literalmente dijo, cuando vi el rostro de la mujer que me estaba entregando a los niños, vi al demonio, No vi lo al dudo. diablo. Él lo Y dijo. era ateo. Recuperaron a 4 niños. El movimiento de Eduardo Verdad, sí, afortunadamente el movimiento que está emprendiendo Movimiento Viva México con Eduardo Verástegui, por ejemplo, firmaron ya a unas cartas compromiso. Uno de los primeros firmantes fue el gobierno de Quintana Roo. Ya recuperaron a varios niños, gracias a los protocolos que están implementando. Entonces, aquí lo interesante es casi nadie menciona este hecho, pero ahorita alrededor del mundo, 3.300 pedófilos que están documentados y prácticamente tienen un expediente, un historial abierto, se están moviendo por todo el mundo a través de la organización, la ONU, principalmente por la UNICEF, la UNESCO, por ejemplo, estos organismos, pero son 3.300 pedófilos que han estado realizando tráfico sexual y han estado realizando abuso sexual de menores, sobre todo en las zonas de Europa Oriental, de aquellas ex repúblicas soviéticas que quedaron prácticamente en la pobreza, por África, Haití, y se está moviendo libremente. Y ya hay acusaciones, está documentado que estos pedófilos realmente son culpables y nada más los va moviendo del lugar. ¿Por qué? Pues porque hay una mafia perfectamente bien organizada, ¿no? Que está prácticamente solapada y practicada por las principales cúpulas internacionales. Hace rato Ricardo hablaba de algo, ¿no? Decía que de Felipe Calderón. Yo te voy a decir algo, Ricardo. Felipe Calderón es un sinvergüenza y es parte de la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es uno de esos organismos dependientes de lo que le llaman este grupo de élite, que forman parte es como una especie de, ¿cómo le llamemos? Anexo servicial a lo que es el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Que son prácticamente los que toman las decisiones en el mundo. Entonces, al igual que Jorge Castañeda, por ejemplo, y Felipe Calderón, son parte servil de estos sinvergüenzas globalistas, ¿no? Y muchos de estos globalistas son parte de esas redes de tráfico sexual. Sabemos que los Clinton, Obama, toda esta parte son parte de esa mafia con este señor, ¿cómo se llamaba? El que asesinaron acá, que tenía sus islas. Sí, Epstein. Ajá. Todos ellos son parte de una mafia, ¿no? Bien, perfectamente bien organizada, documentada. Jeffrey Epstein. Sí. Entonces, pues para que vean nada más el nivel de atrocidades que realmente estamos viendo como humanidad, pero que México sea prácticamente el 60% digamos que las víctimas de tráfico sexual de niños hacia el mercado estadounidense lo proporciona México. 60%. ¡Qué barbaridad! Es terrible, la verdad. Aterrador. Nada más para ver esa cantidad de cifras, esa cantidad de atrocidades. Pues yo le digo, esta clase de mafia, esta clase de criminales y esta clase de gente, pedófilos que hacen este tipo de actos, ya nos roza solamente la depravación. Creo que al hacerle a un inocente de 2 años, algo como eso, es una maldad pura. Diabólica. Es una maldad diabólica. Es una maldad diabólica. Diabólica. Literalmente es diabólica. Literalmente. Además, esto está íntimamente ligado al narcotráfico, porque generalmente todas esas violaciones las hacen en orgías y casi todas esas orgías evidentemente son sustentadas por drogas, de toda la gama de drogas. Miren, más para que se asusten un poquito más, la mayoría de las víctimas de pedofilia, de estos tráficos sexuales, son niños menores de 8 años. De hecho, los niños cuando comienzan a desarrollar caracteres sexuales ya de su propia sexualidad, ya son desechados. Entonces, imagínense el nivel de perversidad. Muchos de estos niños que prácticamente crecen o pasan los 10, 12 años,
son inclusive utilizados para lo que es la venta de órganos. O sea, Sí. prácticamente son eliminados. Entonces, imaginemos ya el nivel de maldad que la humanidad estamos padeciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es traumatizante, da muchísima impotencia el saber que uno está, que esto está sucediendo a nuestras espaldas y ni siquiera nos damos cuenta. Frente O sea, a mucha gente nuestros está propios ojos, ¿no? Sí, sí, así es. Está sucediendo en nuestras ciudades, está sucediendo. O sea, la cantidad de personas desaparecidas en México y sobre todo de niños que desaparecen es algo alarmante. O sea, de personas que simplemente desaparecen. Sí, O sea, ¿cómo puede suceder todo esto? claro. Pues muchas gracias por tu aportación, muy valiosa, Hugo. Ese dato de las 4 ciudades yo lo desconocía. Te lo agradezco muchísimo y lo Antes voy a todo el mundo creía que era investigar Van Gogh, ¿no? Todo el mundo creía que no, en Tailandia. es No, Tailandia. es Tijuana. Tijuana, México, sí. Sí. Brutal, terrible. Pues muchísimas gracias, Hugo. Repito mi agradecimiento. Y yo creo que es un ámbito que nos toca a todos investigar, pero pues particularmente a mí para poderlos seguir informando de lo que ocurre, ¿no? Porque el que no sabe lo que ocurre es como un niño que no se da cuenta de las cosas. Bien, tenemos a Antonio Vargas y luego Alejandro Familiar. Toño, por favor, ahora sí. Hola, Juan, es mi primera vez aquí y invitó a mi hermana. Si nos regalas tu imagen, si si puedes. Claro que sí, nada más deme un minuto porque tengo que acomodar la cámara, pero si ahorita la pongo. Con mucho gusto. Y nada más, pues mira, se me hace interesante todo lo que estuvimos platicando. Incluso nada más quería, bueno, aportando algo de lo que comentó la persona, Carla y Hugo. Yo vivo aquí en Mazatlán, Sinaloa, actualmente tengo 10 años. Okay. Sí, así es. Y es cierto que en los municipios, no en la capital, que es Mazatlán, sino en los municipios de Sinaloa, el crimen organizado, y creo que deberíamos darle crimen organizado en lugar de solamente el narcotráfico, porque el tráfico de ojos, bancas, lo que quieran, es crimen organizado y no solamente narcotráfico. Claro. Entonces, el crimen organizado está tan grande que cierto, quitan las campañas de cualquier otro partido político. Si tú quieres diputado de tal localidad, te hace que quites tu publicidad y no permiten más que solamente la de Morena. Eso es algo que no es secreto a voces, se sabe, pero no se visibiliza a nivel nacional. Así como el crimen organizado ha crecido tanto aquí, que no es relación, pero incluso enfrente de donde yo vivo, los expendios están controlados por el crimen organizado, que puedes vender, o puedes comprar, perdón, cualquier tipo de droga, como si fuera tiendita. Exacto. La facilidad de la facilidad de que un joven de 15, 16 años llegue, no le van a decir que no, ni le van a pedir su INE, se lo van a vender nada más. Entonces, eso es algo que no se habla, pero está aquí. Y no es 1, 2, no. Son cientos de puntos donde el crimen organizado está metido y vende la droga o tiendita. Así literalmente puedes llegar a pedir lo que sea, la entregan. Bueno, eso añadiendo a lo que había comentado Carla y Hugo, de que cómo se mete el crimen y no te dejan ni siquiera, está tan metido que ni siquiera te dejan en otros partidos poder publicitarse. Bueno, y otra duda, busqué lo de la historia del sarcasmo, es solamente una metáfora porque no encontré alguna historia que fuera la metáfora del res que usted comentó, y nada más que tenía la duda de que si era una metáfora o era una historia del origen de la palabra sarcasmo. Y una cosa que comentó también extra, que es no votar por Morena. No sé si lo correcto sea no votar por Morena, sino votar por la mejor opción. Porque si solamente votamos por la oposición, no sabemos por qué estamos votando. Sí, creo pero te sí juro que nunca Morena tendrá la mejor opción. Nunca. Bueno, ajá, puede ser. Entonces, la mejor opción necesariamente va a ser de cualquier otro partido, pero nunca de Morena. ¿Un día cambiarían si Andrés Manuel ya no está en el poder de Morena? ¿O va a ser como un... A ver, mientras Morena exista, su jefe va a ser López Obrador. Y mientras López Obrador será el dueño de Morena,
como una franquicia. Ya. Es más, hablando todavía de la revocación, Antonio, volviendo a hablar de la revocación, para que a todos les quede claro cuál es mi principal argumento en contra de este circo dominguero. Vamos a suponer que van el 40% del padrón a votar como se requiere para que sea vinculatorio. Vamos a suponer que de ese 40% del padrón, el 50 más 1 lo echan. Y vamos a suponer que se va a su rancho. Y vamos a suponer que prescinde del poder. No entendemos, y aquí quiero que lo entiendan, lo que es el pacto masónico. Él es el príncipe del arco real. Así se llama su puesto de nivel 33. Entonces él, como dueño de la logia, como dueño de toda la logia más importante de México, como príncipe del arco real, va a designar a su sucesor después del sucesor que designe la ley, que será un tipo que anda por ahí, cuyo nombre no recuerdo, pero que durará unos cuantos meses, que convocará elecciones. ¿Y quién crees que las va a ganar? Pues Morena, porque tiene todo el circo y todo el apoyo del narcotráfico a escala mundial y a escala nacional. Las fuerzas masónicas han determinado que México es su presa principal. En el orden que nos lo acaba de denunciar Hugo, en el orden político, en el orden religioso, en el orden educativo, en el orden del narco, en todos los órdenes de la vida nacional. Entonces, ¿a quién van a poner? Pues alguien que obedezca al peje. Y como un Salinas de Gortari, que estaba atrás de todo, por así decirlo. El capo di tutti capi a alto nivel internacional. Entonces, ¿quién se queda? Cualquiera de los tres probables. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Sánchez Cordero. Y la peor persona de los tres es la favorita del rey, la favorita del oclócrata principal, que es la judía, mafiosa, atea, masónica, rabiosamente anticatólica, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué tendría más peso? ¿Erradicar Morena o el crimen organizado? Porque podemos quitar a Morena, pero es que es la misma cosa. Morena es crimen organizado. El narco es Morena. A ver, es que Antonio, permíteme, Antonio y todos, por favor, cómprense un libro que se llama 000 de Roberto Saviano. El libro trata el tema a escala internacional. El libro se llama 000, la cocaína gobierna al mundo. Roberto Saviano es un periodista italiano de investigación que ahorita está protegido por el gobierno italiano, que lograron los italianos tener un gobierno no narco. Es de las pocas naciones europeas que no tienen un gobierno ligado al narco, como lo tuvieron con Silvino Berlusconi. Y con el anterior y con el sucesor de Silvino, hasta que se libraron vía participación ciudadana. Es lo único que nos queda en México. Votar abundantemente, que salgan todos los que les da flojera ir a votar y que voten por la oposición. Y si el INE está vivo, probablemente logremos evitar todo lo que estamos platicando, o cuando menos no evitarlo, pero sí reducirlo o impedirles que se queden con toda la costa del Golfo. Pues es que como... ¿Lo dejé ahí? Se escucha. A todos, por favor. Silencia al grupo. Vuelve a encender tu micrófono, Toño. Ya, disculpe. Entonces te recomiendo que veas el problema macro. Ya. Y que te des cuenta que gobierno es narco, narco es gobierno, y por lo tanto, aparte de la oclocracia y la caquistocracia, tenemos una narcocracia, un narcoestado, estado por estado de la República, con notables excepciones. Incluso donde gobierna el PAN, como en Guanajuato. Si sacamos a Morena... Hay que echar a Morena, hay que echar a Morena. Aunque el narco se enoje.
hay que echar a Morena aunque el narco se enoje. Pero entonces, era mi pregunta principal. Si sacamos a Morena, no se acabaría el crimen organizado, ¿verdad? Es que el crimen organizado, su principal negocio es el narco. Es lo más rentable en el crimen organizado, el narcotráfico. Claro, la trata de blancas, el derecho de piso, la extorsión a ganaderos, a agricultores, a comerciantes, pero la reina del mercado es el narcotráfico y no en México, a escala global. Por eso estoy recomendando el libro de Roberto Saviano, para que todos abran los ojos y se den cuenta del tamaño del monstruo Leviatán que hoy gobierna el planeta. No, digo, también me gustaría recomendar mi propia obra, El nido desde el nido de la serpiente, donde este tema lo explico a fondo. Nada más que no como Roberto, que es periodista, y entonces los narcos lo empezaron a perseguir y el gobierno lo tuvo que esconder. Cuando yo empecé a escribir en el 2006 sobre este tema, mi esposa me suplicó llorando que no escribiera como periodista, sino como novelista, para que no fuera ella una viuda. Y bueno, pues así lo hice, pero si leen mi novela Desde el nido de la serpiente, van a entender la magnitud del problema que apenas asoma la nariz un poquito en México con el nombre de crimen organizado, narcotráfico, Morena, pero esos tres son lo mismo. La oclocracia, la caquistocracia, la tiranía de la plutocracia, todo eso se ha unido para formar un solo régimen dictatorial en una sola persona. Y esta persona ya tiene sucesores, porque al igual que Salinas ve a 20 años de distancia o más, o 50. Si no logramos echar a la izquierda en el 24, tendremos izquierda para 70 años. Izquierda comunista, izquierda narcotraficante, izquierda como crimen organizado, izquierda como secuestradores, como violadores, como traficantes de personas, etcétera, en todas sus versiones. ¿De dónde salió esta chusma? A ver, estamos en un taller de historia. ¿De dónde salió la chusma que hoy gobierna México? ¿Alguien recuerda? Lo he explicado. ¿Cómo nos explicamos que tengamos 3 millones de personas dedicadas al narcotráfico en todos los niveles? Desde el burro, desde el que da el chiflado al que ahí viene la policía, hasta el gran narcotraficante. ¿De dónde salió esa masa? ¿De dónde salieron 35 millones de analfabestias? ¿De dónde salieron los 35? Exactamente, del Pacto de los Generales. Muy bien dicho, Lili. Y el Pacto de los Generales fue en 1928 y se juró masónicamente trabajar para dejar sumido al pueblo en la ignorancia. Entonces Morena surge de la ignorancia, Antonio. De una ignorancia creada por el narcosistema desde 1928, porque desde 1928 ningún presidente ha dejado de ser el jefe de jefes del narcotráfico. Ninguno. Todos han sido el principal jefe del narcotráfico. Y por lo tanto, el crimen organizado. Por eso mi duda que cómo podemos entonces, si se saca Morena, va a seguir el crimen organizado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues que todo el México que no ha votado, que salgan a votar 70 millones, no 40. Y te aseguro que si salen a votar 70 u 80 millones, echamos a Morena. De las gobernaturas, de las alcaldías y desde luego de la presidencia de la República. ¿Pero seguiría el crimen organizado? Bueno, acotado, por supuesto, y además pues tendremos el problema internacional, porque es un problema que genera la masonería a escala global para dominar a las naciones. Okay. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Así es. Y esto del voy a domingo... Voy a meditar a ver si encuentro una respuesta. Perdón, ¿no te escuché lo último, Toño?
voy a editarlo a ver si encuentro una respuesta del cómo o qué podemos hacer. De hecho, ahorita busqué rápido en internet lo que comentaba del Pacto de los Generales y me salen varios videos de usted. Videos míos, claro, te voy a suplicar sí, que los veas. Para los que voy a estés revisar más enterado. al ratito, sí. Sí, ahorita quería buscar eso del Pacto de Generales y me encontré unos videos, los voy a checar después para ver qué Muy bien, relación tiene checa y lo mis voy a meditar. videos, checa los videos del Pacto de los Generales para que tengas una terrible lección de historia que muchos desconocen. Ojalá no solo tú los veas, sino todos nuestros amigos del grupo, que hay muchos invitados que no han visto mis videos del Pacto de los Generales, entren a YouTube, escriban el Pacto de los Generales y les va a salir en YouTube un par o más videos míos sobre ese tema, que es fundamental que lo conozcamos. Bien, pues tenido gracias, Toño, la mano levantada Alejandro, adelante Alex, luego Isaac y luego Mate, que debe ser Kiyoshi. A ver, Alejandro, adelante. Perdón, nada más quería preguntar, el tema del que acaba de mencionar, de horrendo, bueno, no se le puede, no hay ni palabra para escribir esto, pero que está a nivel mundial. Desgraciadamente yo tengo también mucha información en relación a esto. Es más, acabo de tener una plática con un inglés que me acaba de revelar unas cosas sobre ese tema en Inglaterra. Es como pero es tan desagradable que luego ya no saben ni quererlo decir. Pero quería preguntarle a Hugo, ¿en dónde podríamos revisar esos datos que tienes para conocerlos? Tijuana, Cancún, ¿qué otra? Puerto Vallarta. Y Acapulco. ¿Qué tal? Acapulco. ¿Qué tal, Alejandro? Mira, una parte yo te recomiendo mucho, métete a la página de Movimiento Viva México, Eduardo Verástegui. Ahí te puedes orientar muchísimo con esa información. De hecho, creo que nos acaban de mandar en el grupo algunos documentos donde habla de estas cifras, también se las comparto en varios. Esa es una parte. Y una de las cuestiones que también tenemos que ya procurar, yo creo que es importante en este caso como a contrarrestar el efecto de la cancelación de las Big Tech en las plataformas, hay que meterse a lo que le llaman los think tanks, ¿no? Hay unos muy importantes, yo te recomiendo Tierra Pura, que es una página, un think tank, que muestra muchísimo ese tipo de estadísticas y que te remite directamente a páginas realmente oficiales o artículos o investigadores originales que te puede dar un panorama de toda esta situación. Ahí es donde podemos investigar. Ahora, la verdad es que hay que tener un entrenamiento para determinar todo este tipo. O sea, dentro del movimiento, con Eduardo Verástegui, pues ya hay gente especializada en estar reuniendo toda esta casa de datos. Sí, muy bien. De hecho, inclusive cualquiera puede participar de una u otra forma, ya sea en apoyo económico o apoyo logístico, para comenzar a hacer frente. De hecho, viene una película de él que produjo precisamente que se llama Sounds of Freedom, que la va a estrenar en septiembre aquí en México. De hecho, el actor principal es Jim Caviezel. Genial, es mi actor favorito. Sí. Entonces, de hecho, pues esa es la parte como que de concientización a través de la propaganda por parte de este movimiento, que esa película la produjo directamente Eduardo Verástegui. Entonces, está basada en la historia real de un agente estadounidense que combatió la trata sexual de niños. Entonces va a ser muy importante que todos atiborremos los cines con esta película, ¿no? Eso es bien importante, pero sobre todo algo que debe ser, todos nosotros tenemos una responsabilidad de meter en el tema, en todo lugar, este tema que es importantísimo, la trata sexual de niños. La verdad es que nada de esto sería posible si no es primero por lo que es un negocio corporativo a nivel mundial. O sea, el narcotráfico no se acaba porque es un crimen corporativo, al igual que la trata sexual. Pero tiene éxito debido a la ignorancia y debido a la indiferencia de la mayoría de nosotros. El silencio de todos nosotros es lo que ha hecho posible que todo esto suceda. Porque nadie habla, porque nadie quiere hablar de esto. Por eso yo hablo. Así que por cuando eso reunimos con amigos, si hablamos de estos temas, todo el mundo se incomoda. Y ya basta. Se incomoda. Cállate, di cosas bonitas, no nos incomodes con eso. ¿Sí? Preferimos hablar de la selección nacional. No, vamos a meter estos temas, esto lo que es relevante. Porque si no lo hacemos en donde sea y con quien sea, esto va a seguir sucediendo, porque la mayoría de la gente no lo sabe.
y no sabe que tenemos a Tijuana como la principal ciudad. Y no saben que todas estas ideologías, o sea, todas estas leyes que están aprobando, ya son leyes que están planchadas. Allá en los pasillos de todas las legislaturas locales y en San Lázaro no mandan esta bola de ignorantes, de diputados. Manda George Soros y mandan sus jefes masones de altísimo nivel. Ajá, que trabajan para ellos. Ellos ya tienen planchadas estas leyes. Ellos son gatos, son la chusma. En los pasillos se mueven todo lo que son los que son representantes, digámoslo así, o trabajadores de estas organizaciones no gubernamentales, que son prácticamente satélites de George Soros, de la Open Society. Aquí en México tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, MexFam, que es la abortista, tenemos fíjate, cosas curiosas, ¿no? Pero Save the Children son parte de ellos. Son muchísimas, pero muchísimas organizaciones no gubernamentales que nosotros, Oxfam, que nosotros creemos que son buenas, pero son parte de ello. Es más, las revoluciones de color que han destruido y que crearon toda esta situación de la guerra de Ucrania y Rusia, son parte de ellos mismos. Son parte ellos de crearon esa guerra. ¿Sí? Entonces, mientras sigamos en la ignorancia, porque mucha gente se deja llevar por los medios de comunicación convencionales, la información, la realidad no está ahí, no está en la televisión, no está en CNN, no está en la BBC, no está en Twitter, no. Tenemos que ir y comenzar a buscarla con, digamos que intelectuales o investigadores independientes que nos van llevando uno a uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eso lo pone un amigo, Pablo Muñoz y Turrieta. Pablo Muñoz y Turrieta de repente te lleva a otro tipo de investigadores, y así es una cadena, ¿no? Que todos estos investigadores te van dirigiendo con muchos otros investigadores en donde nos vamos formando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no le crean nada a la televisión, apaguen sus televisiones. Ni a la prensa. Ni a la prensa, nada en la absoluta. Salvo algunos intelectuales que son una verdadera joya, una aguja en un pajar. Bien, un aplauso y una gratitud muy profunda a nuestro buen amigo Ricardo. No, Ricardo, fue Joaquín y Natalia de la Vega. Gracias, Joaquín y Natalia, que subieron el HTTPS, el archivo con el libro completo en formato PDF del libro de Roberto Saviano. Un obsequio formidable para todos nosotros. Bueno, yo lo tengo en físico y lo tengo también en PDF, pero ya está en el chat del grupo. Está colocado ya. Por los que no están en ese chat, sino en algún otro chat, yo lo voy a subir en cuanto me sea posible para que a nadie le falte esta formidable aportación de nuestros amigos Joaquín y Natalia de la Vega. Gracias por este regalo, amigos. Es realmente una cosa formidable con la que ustedes están contribuyendo. Bien. Perdón, ¿cómo fue? ¿Príncipe del arco de qué? ¿Príncipe del arco de qué? Príncipe del arco real. Es el jefe de masones. ¿Sí? Ok, gracias. Es algo así como el top dentro de la logia masónica mexicana. El príncipe del arco real. Okay. Una especie de dios para todos ellos. Bien, también quería comentar dentro de las aportaciones que han hecho a ver, se me pasó. Agregado a la brujería y el esoterismo que existe en Tijuana. Claro, muy buen comentario. Tenemos a Isaac Villa. Adelante, Isaac, y luego Huawei Mate y Joaquín y Natalia. ¿Qué onda, Isaac? Cuéntanos. Buenas noches a todos. Primero, quisiera agradecerles a todos por sus aportaciones, obviamente a usted por la clase. Yo quisiera también compartir algo acerca de del último que dijo Hugo y usted. Las personas no quieren hablar de estos temas. Las personas los evaden. Así es. Se molestan. Entonces tenemos aquí en México un problema bastante grave. Muy serio. Se me hace muy difícil que lleguemos a ello. Yo trabajando, pues ahora sí que varios días, bueno, no varios días, ya llevo 2 años hablando hasta con compañeros de la escuela que iban conmigo. Se te fue el sonido. Isaac, se te fue el sonido.
Vamos a terminar. Isaac, ¿no me oyes? Se te fue el sonido, Isaac. Para llegar a todos. La gente, los malos, tienen agendas y trabajan. Yo creo que nosotros podemos hacer igual agenda, empezar a trabajar por puntos. Yo comencé a hacer un manifiesto del movimiento anticomunista. Escribir una carta a todos los cubanos. ¿Y por qué a todos los cubanos? Porque dije, ellos son los que han vivido y tienen el mayor porcentaje de personas que ya no quieren estos regímenes, que ya no quieren. O sea, si nos vamos a Argentina, pues vamos a encontrar a que también tienen un porcentaje de que todavía creen en el socialismo. Si nos vamos a Venezuela también. Acaban de poner a Fernández. Sí. Si nos vamos aquí a México, peor tantito, están maloverizados, perdón. Y bueno, en Cuba podemos encontrar al bastión más grande que ya quieren liberarse. Nosotros, si lo ponemos, dije, bueno, pues si hacemos una carta a ellos donde les pegue a todos y cada uno de los cubanos, que los apoyemos, que se levanten, y tiramos el régimen de ahí, irán cayendo, bueno, a hacer nuestra propia agenda para ir trabajando. Yo aquí en este grupo veo que hay muchas aportaciones, hay gente que sabe muchísimo, sí, y que usted a todos nos puede coordinar. Y si nosotros tenemos pues la fuerza, las ganas de pues que Dios está con nosotros y podemos hacer muchas cosas, pues yo creo que usted, si nos coordina, nosotros empezamos a trabajar y empezamos a hacer las cosas. Por supuesto, Isaac. Para este año tengo grandes proyectos. Estos 3 días me sentí nuevamente mal, pero espero volver a sentirme bien y empezar a platicarles de qué proyectos traemos entre manos, en donde la participación de todos ustedes va a ser crucial. Cada uno con sus talentos, cada uno con sus cualidades, con sus fortalezas, pero todos tenemos muchísimo que aportar para una agenda en contra de todo este desastre que nos ha tocado no nada más conocer y contemplar con sentimiento de impotencia, sino tenemos la responsabilidad histórica de cuando menos hacer algo a nuestro alcance para revertir la historia y no darnos por vencidos de una manera que no podamos rendirle cuentas al Creador. Bien, tenemos a Huawei Mate, K.I. Guje, no sé quién sea. Adelante, ¿quién eres? Pon tu imagen para verte. Sí, ya te estoy viendo. Danos tu nombre, por favor. Prende tu micrófono. Está apagado. Marta Mendoza Abad. Martita. Hola, Marta. ¿Qué tal? Adelante, Marta. Pues yo nada más sugerir, orando y con el mazo dando. Usted ya inició y como el compañero dice, puede coordinarnos, hacer una agenda. Aquí estoy encontrando muchísima gente valiosa. Esta chica que nos puso toda la cátedra de la plástica, ¿verdad? Miriam, una amiga mía formidable, una gran amiga que fue mi entrevistadora en televisión en un canal de Guadalajara, hasta que por entrevistarme la echaron. Pues es que no podemos estar tampoco esperanzados a votar por la oposición. Yo creo que pero por algo se empieza. Sí, pero podríamos ya con la agenda que sugiere el compañero y con la oración irnos preparando para que dentro de nosotros salgan los siguientes líderes. Nos vamos a tardar, no sé, espero yo que no los 70 años. Vuelve a prender tu micrófono, Martita, porque silencia el grupo. Sí, escuchamos. Repito, soy maestra de formación. Estuve en el 89 tratando de hacer una formación en docencia. Nos la canceló Salinas porque no le interesaban agentes de cambio. No les interesan gentes pensantes. Bueno, yo sigo en la lucha. 30 años después sigo, insisto.
Usted es muy valioso y todos los que he encontrado aquí tienen un valor, una cosa increíble. La verdad, estoy fascinada con todos mis compañeros. Creo que podríamos hacer una agenda, una organización. Yo soy muy oradora, estoy de las que se paran frente al aborto a orar. Soy la que le mandó hace unos días el Ángelus, la oración en latín. Estoy estudiando latín, estoy orando en latín. Todos los días procuro hacer 2 rosarios a la Divina Voluntad para que nos ilumine, no a uno, sino a todos los mexicanos. A todos. Y vayamos haciendo, educando a nuestros niños, educando a nuestros adolescentes. Agustín Lange dice, si tenemos la formación y la información correcta, podemos debatir. Claro. Aquí este muchacho, esta pareja tan valiosa que nos acaba de dar muchos tips, vámonos documentando, vamos cambiando nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, no sé, nuestra coherencia, nuestro actuar puede ir contagiando. Al principio pueden tildarte de loco, no sé. A mí me han dicho muchas cosas, pero me vale. Muy bien, Martín. Vale, qué placer escucharte. Gracias por tu formidable aportación. No sé si Joaquín y Natalia quieran decirnos algo, aparte de agradecerles la aportación que nos hicieron. ¿Quieren prender su micrófono, Joaquín y Nati? Sí, doctor, Adelante, buenas noches. Quería nada más hacer un pequeño comentario sobre lo que mencionaron ya nuestros 2 compañeros. Y es que, pues, creo que a muchos de nosotros se nos ha ocurrido crear una organización en específico para poder nosotros actuar, digamos, políticamente, pero no solamente políticamente, sino que en todos los frentes que la masonería ha dominado ahorita, ¿no? Que ya la tiene dominada, pero que la fe nunca la va a dominar y Dios es el único que puede revertir este tipo de situaciones. Yo creo que es muy viable que empecemos una jornada de oración, de discernimiento, para que este tipo de cosas, que no dudo que usted tenga muy buenos planes, pero siempre hay que ponerlos en oración, y si el grupo de historia y de otros grupos podemos ponerlo en oración una vez, estaría muy bien, o sea, nada más por sus intenciones, lo que preveemos que podemos hacer, porque, pues, como usted lo dijo, vivimos una oclocracia y caquistocracia, es decir, los peores están gobernando y pues... Los peores y los más ineptos. Exacto, y no son ellos los que tienen la inteligencia, están siendo controlados. Exactamente. Si nosotros tuviéramos esa furia santa, por así decirlo, sí, de esa santa meternos a esa sección, sí, van a haber muchos mártires, y es cierto. Incluso no dudo que el cambio que pueda generarse, digamos, la nueva guerra cristera, por así decirlo, tarde un gran tiempo, ¿no? Que pueda durar entre 200 y 300 años. La masonería no ha dominado el mundo nada más en 50 años, lo ha hecho pues, desde los inicios, miles de años. Nosotros también podemos hacer eso, pero eso empieza con la oración, ciertamente, ¿no? Entonces, pues creo que sería bueno hacer, digamos, no sé, nuestros ramilletes espirituales y poner diferentes oraciones que vayamos haciendo todos. También los sacramentos, cumplir todos nuestros sacramentos. Y después de eso ya, bueno, no después de eso, al mismo tiempo de eso. Sobre esa base, la formación y la acción. Exacto. La constancia. Exacto. Y una acción que tenemos que tener una constancia permanente y ver esto a larguísimo plazo, de tal manera que todo esto que planteamos sea un estilo de vida, que todos seamos un ejército cristero y cada uno en su trinchera. Yo coordino con mucho gusto, además tengo muchísimas ideas, muchas cosas que voy a proponer, ¿sí? Que están a nuestro alcance. Claro, hay limitaciones porque ellos tienen el dinero, nuestros adversarios tienen el 95% de la riqueza de la tierra, pero nosotros tenemos a Cristo y Cristo y yo mayoría absoluta. ¿Sí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Correcto. Bien, pues muchísimas gracias. No te imaginaba tan chavo, Joaquín, y formidable tu participación y maravillosa tu aportación que nos regalaste ese maravilloso libro
que ojalá todo el mundo se ponga a leer. ¿Sí? Bien, si algunos no lo tienen porque no están en el grupo a donde llegó, yo me encargo de que todo el mundo pueda tener acceso. Bien, pues si no hubiera algún comentario, pregunta, aportación más, sería la despedida en estos momentos. Nada más una pregunta. Sí, Martita. ¿Quién la está haciendo? Ana Meli. Ana Meli. Adelante, Ana Meli. Sí, lo que pasa es que ayer estaba yo viendo las noticias por internet y me llamó la atención una nota que decía que es muy probable que el INE declare en nulidad las votaciones de la revocación porque ha habido, pues parece que son 172 denuncias al INE por las violaciones o delitos electorales que ha cometido Morena. Entonces, parece que eso lo comentó ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, porque ya tiene mucha presión con muchas denuncias por parte de partidos políticos y ciudadanos. Es nada más un comentario que quería hacer. Sí, bueno, sería formidable que el INE decidiera anular el circo. Sería una maravillosa noticia, pero lo dudo que suceda. Sin embargo, pues Dios quiera que suceda, ¿no? Sería un gran bien que de pronto mañana el INE dijera, no hay nada, se acabó, punto, stop. No, supuestamente, doctor, dice que terminando las votaciones y que se haya todo el conteo, va a presentar, sí, iban 172 denuncias en contra de la revocación. Ojalá. Por delitos electorales y comprobados. No lo Entonces, dudo, si no lo dudo. Hay que ver si realmente pasa o no pasa. Y me llamó la atención porque Reforma es un periódico serio. Sí, sí. Y tiene buenos comentaristas muy bien informados y políticamente bien orientados. Bien, mis queridos amigos, pues profesor, nada más les anuncio. Profesor. Perdón, Natalia, sí. Otra jovencita la interrupción. Inteligente. ¿Qué onda? Dime. Nada más quería hacerles un comentario pequeño. No nos olvidemos que también en esta lucha, porque al final es una lucha espiritual, la que está adelante es la Santísima Virgen. Por supuesto. Entonces, sin ella no podemos hacer nada y yo les recomendaría mucho que si no están consagrados se consagren, que hagan la reparación de los 5 primeros sábados de mes y que no se olviden de rezar el rosario todos los días, que pidamos el triunfo del Inmaculado Corazón porque sin ella no vamos a poder nada y con ella pues todo lo vamos a poder. Eso era todo. Además, para cerrar la sesión, recordemos que non fecit taliter omni nación. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. ¿Y qué fue lo que hizo en México y no hizo con ninguna otra nación? Quedarse entre nosotros. Muy bien, pues quiero escuchar su despedida, sus buenas noches. Buenas noches a todos. Y, a ver, voy a silenciar ese sonido que se metió. Y luego encienden sus micrófonos los que me quieran decir hasta el lunes. Y de una vez anuncio que sí tendremos sesión el Viernes Santo. Sí habrá sesión con los que se puedan conectar. Hoy tuvimos 82 participantes. Magnífico foro. El viernes vamos a ver la presencia de Cristo en la historia de México. Es el tema. Al revés de como vimos hoy, la presencia de la masonería en la historia de México y sobre todo en este momento, el viernes próximo vamos a ver a Cristo a lo largo de la historia de México. Es un Entre ellos la aparición de México, de Cristo en el cielo, no me acuerdo ahorita qué ciudad, ¿verdad? Perdón, Ricardo, no entendí. En el siglo XIX, Cristo se apareció en el cielo a una ciudad mexicana. Ahorita no recuerdo cuál. Lo checamos. Gracias, profesor. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiga, maestro. Muchas gracias. Adiós. Oliva, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches.